compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. El que habla es el representante delegado del Grupo 5. El Grupo 5 lo que va a exponer sobre el comentario del Grupo Norte. El Grupo Norte, como sabemos en nuestro país, César Vallejo ha sido uno de los grandes exponentes de la literatura peruana. Y el día de hoy nos tocaba hablar sobre donde estuvo en el Grupo Norte. Si hablamos de César Vallejo y lo que hizo el Grupo Norte, tenemos un amplio diálogo. Pero lo que vamos a ver en este video, vamos a reducirlo un poco y vamos a poner sobre lo siguiente. Hola, mi nombre es Gustavo Arturo Viera Hidalgo y les voy a explicar la vida de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en la provincia de Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, un 16 de marzo de 1982, siendo el menor de una familia de 11 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paulo Vallejo Mendítez y María de los Santos Mendoza, y con una ascendencia de la sangre española. Terminó sus estudios de secundaria en el Colegio de San Nicolás en Huamachuco y en 1913 empezó sus estudios en Trujillo de medicina, pero prefirió estudiar en letras y literatura en la misma universidad. Graduándose como bachiller en 1915 con su tesis, continuó sus estudios en la Universidad de San Marcos de Lima, pero también decidió abandonarlo para impartir clases en la Universidad de Trujillo. Luego de eso empezó su carrera de escritor uniéndose al tan prestigioso Grupo Norte, y después fue acusado de robo y vandalismo, por lo que fue a la cárcel, pero fue liberado a poco tiempo y decidió mudarse a París poco después, donde lamentablemente falleció. Gracias. César Vallejo fue un gran poeta peruano que en sus primeros años de escuela estudió en el Colegio Nacional de Santiago de Chuco. Al momento de llegar a estudiar secundaria, sus padres decidieron mandarlo a Huamachuco en el Colegio Nacional San Nicolás. Sus estudios superiores pasó por muchas universidades. Empezó por estudiar letras en la Universidad de Trujillo, aunque se retiró por motivos económicos. Luego de eso se regresó a su pueblo natal. Al siguiente año se fue a la capital a matricularse en la Escuela San Fernando en la Facultad de Medicina, pero sin concluir esta carrera. No se sabe si por razones económicas o porque no le gustó esa carrera. En 1913 regresó a Trujillo, retomando sus estudios en la Universidad de Trujillo. Luego, entre 1915 y 1917 estudió leyes, aunque tampoco finalizó su carrera. En 1918 viaja a Lima otra vez con el propósito de retomar sus estudios. Allí finaliza su carrera en la Universidad Mayor de San Marcos, consiguiendo un doctorado en Letras y Derecho. Continuando con la exposición, mi persona les va a hablar sobre el tema la vida universitaria de César Vallejo. Dicho personaje desde un primer momento fue muy brillante en los estudios, por lo que se esperaba un futuro prometedor. Ahora bien, la vida de Vallejo no fue fácil como muchos se lo imaginan, sino que él tuvo que ponerse a trabajar para costearse la vida en los estudios. Esto lo podemos afirmar al suceso ocurrido en 1911. Vallejo, tras matricularse en la actual Universidad Mayor de San Marcos, tuvo que abandonar sus estudios por motivos de su falta de economía. Sin embargo, él no renuncia a dejar los estudios, por lo que en el año 1913 estudió la carrera de Filosofía y Letras en la ciudad de Trujillo, lográndose graduar en bachiller. En 1915, Vallejo se desempeñó como docente en una institución primaria, donde fue maestro de un escritor muy sobresaliente, que es Ciro Alegría, quien más adelante publicaría un hermoso artículo. En conclusión, Vallejo no fue solo uno de los mejores escritores peruanos, sino que también lograría ser una motivación para muchos de nosotros. Gracias. Debido al desempleo y a un bajo salario que lamentablemente no satisface la economía de las personas, estas mismas se han visto en la necesidad de salir adelante. Es decir, por ejemplo, poner un negocio para que no dependan del trabajo en el que están actualmente, ya que ahí lamentablemente tienen que rendirle cuentas a un jefe o a alguien, ¿no?, que les manda. Y para evitar esto, la mayoría de las personas que tienen la mente de emprendedores optan por poner una empresa o un negocio para que con el tiempo estén generando ellos puestos de trabajo a las personas
no cuentan actualmente con un salario o con un trabajo actual para poder satisfacer su economía. Para ser emprendedor hay que tener ciertas características, como por ejemplo, un emprendedor siempre debe de ser ético, es decir, siempre tiene que ser una persona amable con todos. Características del emprendedor. Si hablamos de características del emprendedor, hablamos de una serie amplia de características que debe tener un emprendedor, ya sea como por ejemplo la creatividad, el liderazgo o entre otros. Las características de tener un emprendedor, desde chico, bueno, algunos emprendedores dicen desde chico ya con esas características y poco a poco lo van fortaleciendo más adelante. Pero hay otras personas que no tienen esas características, sino la van adquiriendo a través de su tiempo. Cabe resaltar que existen muchas formas para dar a conocer hechos históricos, científicos, entre otros, pero es a partir del siglo XX, con la creación del cinematógrafo por parte de Thomas Alva Edison, que nace el documental como una manera sencilla de informar al público un tema específico de manera dinámica y facilitando así su interpretación. A pesar de que el documental se crea desde una perspectiva diferente, en este caso por parte de la persona que lo va a dirigir, es posible que el público otorgue un juicio crítico respecto al tema en mención e incluso concordar o diferir de la opinión planteada. También es necesario saber que todo documental parte de una investigación científica, por lo tanto será útil como un medio informativo para realizar diversos proyectos de investigación o simplemente para tener un conocimiento más amplio de un tema, ya que la información que contiene es fidedigna. Un documental cuenta con las características necesarias para ser una de las formas más veraces de difundir información sobre un determinado tema, pues dicha información está basada en fuentes científicas de tal manera que tiene un 100% de confiabilidad. Hola de nuevo, mi nombre es Gustavo Arturo Villalgo y en este momento les voy a explicar cuáles son los tipos de documentales. Hemos decidido separarlo en 5 partes, que son centrado en un acontecimiento. El suceso es lo más importante del documental. Puede tratarse de la botadura de un barco, una feria de productos lácteos o la captura de un famoso criminal. Siguiente sería el definitorio de un proceso. Presenta hechos en cadena que componen un proceso interesante. Cada hecho se complementa con el otro. Se trata de reducir a lo esencial de cada uno de ellos, dado como resultado la ironía y la comparación entre los distintos fragmentos. Ahora la siguiente parte sería con todos sus matices y sus ritmos incorporados de movimiento se aplican al documental. La siguiente, ciudad amurallada, es la que utiliza los microcosmos para insinuar una crítica a la mayor escala. Y por último, el histórico. Dado que todo filme reproduce todo aquello que ya pasó, todas las películas son históricas, mas no todos los documentales lo son. Gracias. Entre sus representantes del Grupo Norte tuvieron como dirigentes al escritor, periodista Antenor Orrego y el poeta piurano José Eulogio Garrido. Entre sus miembros más destacados del Grupo Norte fueron César Vallejo, Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre, Alcides Pelusín, Macedonio de la Torre, Juan Espejo, Eloy Espinosa, Ciro Alegría, entre otros más representantes. La relación entre César Vallejo y Grupo Norte fue entre los años 1915 y 1917. Fue cuando él era muy joven y él decidió dedicarse a la vocación literata y la maduración de su personalidad como poeta. Antenor Orrego y Alcides Pelusín fueron los que mayor influencia tuvieron en el Grupo Norte. Los bohemios del Grupo Norte empezaron publicando sus primeras colaboraciones en la revista Reforma y la Industria y El Norte. El movimiento había tenido su mayor brillo, difusión e influencia alrededor del diario trujillano El Norte, fundado en 1923 por Orrego en asociación con Alcides Pelusín. El Grupo Norte también se hizo llamar Grupo Trilce, esto fue en honor. Hola, mi nombre es David Miguel Velázquez Guamán y hoy voy a hablarles de la Bohemia Trujillana. La Bohemia Trujillana fue un grupo conformado por intelectuales. Se dio en los años 1915 en la ciudad de Trujillo. Estuvo dirigida en un comienzo por Antenor Orrego y José Eulogio Garrido. Este era un grupo renovador, innovador y sobre todo con un propósito cultural. Bueno, cuando pasaron los años llegó a llamarse también Grupo Norte.
Tenía propósitos artísticos, sociales y culturales. Fue un grupo de suma importancia para el crecimiento cultural de nuestro Perú. Destacó nuestro gran poeta César Vallejo y el político Víctor Aya de la Torre. Bueno, voy a hablarles un poquito de cómo el Grupo Norte o Bohemia Trujillana influyó en César Vallejo, pues este lo ayudó a enfrentar sus temores, a sentirse seguro como persona y como poeta, para que César Vallejo pudiera publicar sus primeros poemas. Ayudó mucho a reforzar la personalidad de César Vallejo. Vallejo en el Grupo Norte. En el Grupo Norte escribió un poemario al que tituló Trilce, y dentro de él incluyó un poema con el mismo nombre. Esta obra fue escrita en 1922. Vallejo utilizó un estilo de escritura libre, tanto en lo que se refiere a la forma, como por ejemplo la métrica, la rima o las estrofas, sino también una libertad en cuanto al fondo, es decir, el tema de cada poema. En cuanto a este último, Vallejo construye ideas que muchas veces no tiene una secuencia con el tiempo o con la lógica. Salta de una idea a otra, como si se tratara de ideas espontáneas, sueltas. E incluso utiliza palabras con el mismo, ¿no? Con ello Vallejo busca la renovación del lenguaje poético y adopta el estilo modernista. Estudiar sobre el Grupo Norte nos ha enseñado a mirar la vida desde otro ángulo. Nos enseña a no conformarnos con lo que brinda el sistema para votar por ellos solo porque nos da un pan en la boca y ellos hacen lo que quieren con nuestras riquezas. Nos enseña a no adaptarnos con un sistema educativo tan simple y realmente desactualizado. Debemos ir más allá del ámbito del aprendizaje. Nos anima a vivir la vida en acción de una manera estética y hermosa. Nos inspira a brindar conocimiento y que ese sirva a la nueva generación para hacer nuestro país uno mejor, con un nivel de vida más alto y donde el alma tenga la posibilidad de ser desarrollada. Gracias. Nuestro objetivo grupal es difundir la biografía del gran César Vallejo y hablar del grupo en el que participó, denominado Grupo Norte. También difundir valores ante los jóvenes que día a día se están perdiendo en la sociedad e incentivar a que tengan una idea crítica de lo que están viviendo. Gracias. En conclusión, el Grupo Norte ayudó a César Vallejo a moldear sus ideas revolucionarias. Convivió con grandes filósofos y políticos de la época con quienes compartían visiones y mentalidades políticas. De esta manera, el Grupo Norte fue la fuente de inspiración para Vallejo en el mundo literario. Bueno, para finalizar, me gustaría mostrarles el archivo que se va a utilizar como método de hacer llegar ese documental a la gente. Se utilizará un anexo que en realidad se trata de un afiche, que tratará de resumir ese documental sin entregar demasiada información, para que así la gente se interese más en este video y desee verlo. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Gustavo Arturo Villar Hidalgo y me despido de parte del grupo número 5. Muchas gracias.